Hola, buenos días. Me han pedido que comparta cómo fue mi encuentro con Jesús. Y la verdad es que lo primero que pensé fue cuál de ellos, cuál de los encuentros. La verdad es que soy un poco mayor ya y a lo largo de mi vida he tenido varios, pero bueno, supongo que el que quieren saber es el primero, ¿no? O por lo menos es el que yo os voy a contar, ¿no? Antes de nada, deciros que soy David y que nací en una familia cristiana. Mis padres eran creyentes, ellos se habían convertido de jóvenes y se habían conocido en la iglesia, se habían casado. Y cuando yo cumplí un año, justo en el local de al lado de mi casa, al lado no, en la siguiente, o sea, la casa de al lado no, en la siguiente más, habían estado preparando un local y cuando yo cumplí un año, como decía, pues mi cumpleaños se celebró allí en el local este nuevo, donde se estaba abriendo una nueva iglesia, de la que mis padres fueron responsables durante muchísimos años. Y la verdad es que mi hermana tiene 2 años más que yo. Y cuando te os voy a dar una fecha, 28 de octubre de 1969, ya hace muchos años, 57. Y mi hermana, como os decía, tiene 2 años más que yo y ella ya se había convertido, había entregado su vida a Jesús. Y mis padres también, hacía muchos años. Y, ¿sabes? Yo era un niño y tenía muchas inquietudes, aunque era pequeño. Pero yo también quería tener lo mismo que tenían ellos y lo mismo que tenían los amigos de mis padres. La verdad es que nuestra vida era allí en la iglesia, ¿no? Vivíamos, ya os digo, en la casa de al lado y nos pasábamos el día allí. Los cultos 2 domingos, o sea, los domingos 2 cultos, por semana otros 2, y después visitábamos, mi padre era responsable de la iglesia, entonces visitábamos iglesias por toda la zona, veníamos aquí a Castiñeiras a los campamentos que se hacían y mi padre tenía mucha relación con mucha gente de toda Galicia. Y yo quería, que era eso de conocer a Jesús, ¿sabes? Y en ese año, en 1969, se desarrolló esto va a ser largo, se desarrolló una ley que había salido hace un par de años que otorgaba un poco de libertad religiosa a los que no eran católicos. Como sabéis, este país vivió muchos años una dictadura y todo lo que no fuera el catolicismo no estaba muy bien visto, al principio incluso prohibido. Pero de aquella, pues por motivos que no vamos a entrar, pues salió esta ley y entonces a partir de aquella se pudieron empezar a hacer algunas cosillas fuera de los locales de las iglesias, porque antes de eso lo único que se hacía era los cultos esos de los entierros que se hacían en el cementerio, y de ahí vienen esos cultos tan largos que se hace cuando hay un entierro y la predicación del Evangelio. Y como os digo, pues las iglesias allí en Ferrol, y creo que en toda Galicia, allí en Ferrol concretamente contrataron el teatro más grande que había allí en la ciudad, y de Galicia, de las iglesias de Galicia, se juntó un coro enorme, eran como 70, 80 voces o más, y trajeron a un predicador, una especie de telepredicador sudamericano, era un tipo como Billy Graham o una cosa así, pero yo creo que era argentino, se llamaba Fernando Bangioni, y igual algunos oísteis hablar de él. Y entonces programaron, yo creo que era un fin de semana completo, creo que era, no sé si era jueves, viernes, sábado, domingo y lunes o algo así, pero por lo menos viernes, sábado, domingo y lunes, que había invitando a toda la gente de Ferrol. Recuerdo que mi padre iba por la calle con sus 600 y un megáfono, y otro hermano de allí de la iglesia, a tal hora actuará el coro de las iglesias de Galicia, no sé qué y tal, y vino un tenor famoso, que era cristiano también. Y después el señor Fernando Bangioni, pues predicaba, y él predicaba de una forma muy explosiva, ¿sabes? Confrontando ahí a la gente y levantaba la voz, y
Y al final ya siempre hacía aquel, bueno, aún sigue habiendo, ese típico llamado que se puso de moda por aquellos tiempos, ¿no? De, ahora repite conmigo, yo reconozco que soy un pecador y que vivo alejado de ti, y que te necesito en mi vida y recibo a Jesús en mi corazón, ¿sabes? Y yo fui con mis padres a estas conferencias, ¿no? Y recuerdo que desde el primer día, ¿no? Pues cada vez que él lo decía, yo cerraba mis ojos y repetía, Señor, yo reconozco que soy un pecador. Tenía 6 años. Y te quiero que entres en mi vida. Y bueno, la oración acababa, se acababa la reunión, todo el mundo salía. La verdad es que era impresionante, para un niño de 6 años, un teatro enorme, lleno de gente, porque la verdad es que se llenaba todos los días. Tenía el patio de butacas y después tenía, yo creo que tenía tres o cuatro pisos de palcos, ¿sabes? Y estaba lleno de gente. Y recuerdo especialmente el último día que fuimos, que era el lunes. Ese día mi padre no pudo ir porque de andar con el megáfono, con el coche y toda la historia aquella, pues había cogido un gripazo y estaba fónico en cama. Y fuimos mi madre, mi hermana y yo. Y llegó la hora de repetir, ¿sabes? La verdad es que fue mucho más breve. El coro ya no era tan grande, era un coro pequeño, como unas 10 o 15 personas quizás. Y el mensaje fue más corto, fue un acto más, ¿sabes? Había mucha menos gente. Pero era igual, llegó la hora de repetir. Y yo volví a repetir, ¿no? Y cuando estaba diciéndole al Señor que yo quiero recibir a Jesús en mi corazón, pasó algo, ¿no? Y la verdad es que no sabría decir qué, ¿no? Y yo abrí mis ojos, ¿no? Y sentí que estaba pasando algo, ¿no? Y entonces miré a mi madre estaba allí tranquila, ¿sabes? Mirando lo que estaba pasando, y mi hermana también. Y yo entonces tuve miedo, la verdad es que lo que tuve fue miedo. Y salí corriendo, ¿sabes? Mi madre, cuando vio que salía, claro, salió detrás de mí, imaginaros, ¿no? Bajé las escaleras corriendo, estábamos en el primer palco. Y bajé las escaleras corriendo y salí por el pasillo corriendo y ya escuché a mi madre, David, ¿a dónde vas? Ven aquí, ¿no? Y entonces bajé las escaleras del teatro, salimos a la calle, bueno, salí yo, mi madre con mi hermana de la mano detrás. David, espera, no cruces, porque nosotros vivimos como a medio kilómetro de donde era este acto y es todo cuesta arriba, la verdad es que es todo cuesta arriba, ¿no? Y crucé la calle, seguí corriendo, llegué al siguiente cruce, mi madre detrás, no cruces que va a venir un coche, ¿no? Y yo tira pillas, ¿no? Corre, hasta que no podía correr ya cuesta arriba y seguí andando todo lo rápido que pude. Mi madre detrás gritando allí, espérame, ¿que a dónde vas? Te voy a castigar, no sé qué haces, qué te pasa. Y llegué a casa y toqué el timbre. Y mi padre pues se levantó de la cama y salió, pero claro, cuando salió mi padre ya llegó mi madre. Venía un poco más atrás. Y mi padre preguntó, ¿qué pasa, no? Yo estaba allí llorando, ¿qué te pasa, no? Y mi madre, no sé qué pasó, que se echó a correr, ¿no? Y entonces mi padre se quedó mirando para mí y yo pues le dije, recibí a Jesús en mi corazón. Sí, ahí con toda la sinceridad que un niño puede decir eso. Recibí a Jesús en mi corazón. Entramos en casa, recuerdo eso, que entramos en casa y todos allí de rodillas en la habitación de mis padres y mi padre orando y dándole gracias a Dios porque lo había recibido, que había encontrado a Jesús, y la verdad es que tengo un recuerdo muy entrañable de todo de aquello, mi hermana, mi madre, mi padre, todos juntos. Y creo que en aquel momento no podía ser plenamente consciente de lo que había pasado, ¿no? Y de todo lo que implicaba aquello en mi vida, ¿no? Pero sí que viéndolo en perspectiva, no solo ahora, ya hace tiempo, pues me doy cuenta me gustaría dejar con vosotros un par de cosas, ¿no? De cuál ha sido mi experiencia todos estos 57 años, ¿no? Y lo primero que quería dejaros con vosotros es que Dios nos oye, ¿sabes? Si Dios pudo oír a aquel pequeño niño de
de 6 años que tenía tanto deseo de conocerlo y tanto, ¿sabes? Todos los días pidiéndole, Señor, yo quiero conocerte, quiero recibirte. Y él me escuchó. La verdad es que ahora lo pienso a veces y me resulta sorprendente, ¿sabes? En esos momentos que tengo de desánimo me resulta sorprendente, ¿no? Y muchas veces me planteo qué hay de real en eso, ¿no? Pero sé que es verdad y sé que él me escuchó y también, pues si me escuchó con 6 años, sé que mañana, cuando vuelva a hablar con él, pues va a estar ahí escuchando, él va a estar escuchando, ¿no? No sé cómo va a contestar, pero sé que va a estar escuchando. Y la segunda cosa que quería dejar con vosotros, y no menos importante, es que viéndolo en perspectiva, ¿no? La verdad es que yo di muchas vueltas por la vida, ¿no? Y seguro que voy a seguir dándolas, ¿no? La vida es algo lineal que avanza y no para, pero yo creo que esa es mi experiencia, que nosotros vamos dando vueltas alrededor de ella, ¿no? Y a veces, la verdad es que a veces hay momentos tan especiales que casi podemos sentir como el reino de Dios se acerca a nosotros, ¿no? Y estamos viviéndolo aquí en esta tierra, casi como si pudiéramos tocar el cielo con las manos, ¿no? Estamos ahí, yo creo que es como una antesala de lo que va a ser la eternidad, ¿no? Viviendo ese reino de Dios, ¿no? Pero también otros momentos donde atravesé mis peores infiernos, la verdad es que seguro que todos habéis pasado momentos tan duros en la vida, tan duros, ¿no? Momentos de sufrimiento y de soledad, que no sentimos a la familia ni a los amigos y no sentimos que Dios esté tampoco, nos sentimos solos y momentos de desesperación, ¿no? Pero, como os decía, viéndolo desde ahora, yo sé que Dios siempre estuvo ahí. Sé que desde aquel momento, quizá antes ya, quizá antes de que pasara aquello, pero desde aquel momento yo sé que Dios estuvo ahí, Dios me escuchó y Él siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre estuvo ahí. Y puedo ver momentos, cosas que no entendía y que puedo entender sabiendo que Dios estaba ahí, ¿sabes? Cuidándome, preocupándose de mí. No sé muy bien cómo explicarlo, pero yo sé que Él estaba ahí, ¿no? En fin, ese fue uno de mis encuentros con Jesús, ¿no? El primero y no el único, como os decía. Otro día quizás había ocasión o más en persona para poder contaros otros, algunos muy recientes. Y lo que sí puedo decir es que Dios nos bendice cada día. Que tengáis buen día.